Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto cariño y con tanto amor por todos ustedes, nuestros televidentes. Hoy, como siempre, traemos un tema bien interesante con una invitada súper especial. Ella es Patricia Gutiérrez, ella es psicóloga y vamos a hablar sobre las problemáticas que se viven al interior de las familias, sobre todo con nuestros niños y menores de edad. Así que bien atentos a este programa, que yo creo que nos va a dar muchas pautas para que encendamos las alarmas e identifiquemos realmente cómo se sumergen los niños en estas problemáticas familiares y que no nos estamos dando cuenta de las consecuencias tan graves que pueden generar en nuestros niños. Así que Patricia, bienvenida a nuestro programa. Cataline, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá hablando de un tema tan álgido, tan importante y sobre todo a veces tan invisibilizado. Entonces, qué rico poder conversar de este tema. Como ya lo mencionamos, Patricia, vamos a hablar de las problemáticas que se viven al interior de las familias, pero que afectan principalmente a los menores de edad, ¿cierto? Que son los que finalmente están como bajo la protección del adulto, ¿cierto? Y nosotros no medimos las consecuencias de nuestras acciones y bueno, son los niños los que realmente sufren y tienen secuelas psicológicas, emocionales, espirituales. Entonces empecemos, Patricia, ¿cuáles son esas problemáticas que ahora más se viven en las familias actualmente? Catalina, estamos en un mundo lleno de oportunidades para las familias, para los chicos, les está llegando información de todos lados, especialmente desde las pantallas, desde las redes sociales, ¿cierto? Entonces hay una cantidad, yo creo que hay una hiperinformación que tienen hoy los niños y también eso primero los vuelve muy vulnerables. Y también la forma como en las familias vamos adoptando estas nuevas maneras de relacionarnos, porque yo creo que estamos estamos muy imbuidos ahora en unas formas diferentes de educación hacia los hijos. Entonces, por ejemplo, para las mamás ahora puede ser mucho más sencillo que el niño esté entretenido en el televisor o con cualquier aparato, está la tablet, está el celular, ¿cierto? Entonces, para las mamás puede ser un poco más tranquilo porque el niño está ahí, juiciosito, y afuera no solo hay para mucho las peligro. mamás, Patricia, porque la mamá no es la única responsable de la crianza y la educación del menor, ¿cierto? Para el padre, para los abuelos, para los cuidadores, o sea, no solamente es la responsabilidad como de la madre, sino como de ese núcleo protector del menor. Qué importante, Catalina, que tocas eso, porque los niños ahora generalmente con la que menos están es con la mamá, porque ahora las mamás tienen que salir a trabajar, entonces se quedan con las abuelas, con los tíos, en general con otras personas, con el papá cuando está también, ¿cierto? Porque también hay muchos padres ausentes, pero entonces todas estas dinámicas están generando en los niños unas situaciones de soledad, unas situaciones de depresión, de ansiedad. Se está viendo mucho la depresión con los niños, la ansiedad, están surgiendo en ellos unos síntomas que, digamos, en otros momentos no eran tan visibles. Nosotros, por ejemplo, bueno, te cuento que yo trabajo en este momento en un proyecto muy bonito en el municipio donde vivo y me toca acompañar o me corresponde o me gusta también porque mi trabajo, más que verlo como el trabajo, es una posibilidad de servir, una posibilidad de estar, de escuchar también, y escucho mucho familias que tienen estas problemáticas de que los niños están ahora con unos temas de depresión. También tiene mucho que ver otra problemática que está ahí muy fuerte en las instituciones educativas, el bullying y pues tantas cosas que están recibiendo, y los niños ahora no tienen elementos desde sus emociones, desde el manejo, digamos, desde esa gestión emocional, no mucho, porque cuando estamos tan pegados a las pantallas, pues nos alejamos un poco de estas otras herramientas que tenemos, que tiene que ver con la gestión de nuestras propias emociones. Eso no nos lo enseñaron en la escuela, no sé a ti, pero en general en las escuelas no se enseña. Y ahora en las escuelas creo que están dando algunos pasos en ese sentido, pero es muy importante también poderlo abordar ahora con los chicos. Entonces, si vamos a hablar de las problemáticas en general, eso es lo que estamos viendo ahora. Y hay otras mucho más profundas,
puntuales que empezamos a detectar en los niños y son la violencia intrafamiliar, que también pues que se da mucho, y el abuso sexual. Acá yo sí quiero como centrarme un poquitico porque es una problemática que por pues, todas nuestras dinámicas sociales ha sido invisibilizada, ha sido como cubierta, es un tabú todavía, entonces de esto no se habla, de esto no se dice, chito no cuente, y se convierte en un asunto muy muy fuerte y ahora muchos niños están viviendo, yo escucho mucho en consulta este tipo de problemática, entonces creo que es como una alerta en la sociedad que estamos viviendo ahora. Claro, es que socialmente nos educaron para que en las familias se vean como esa estructura o esa institución perfecta, donde está el hombre, la mujer, los hijos, el hogar, todo bajo una construcción como muy estable y sólida, pero no sabemos que muchas veces hay una cantidad de cosas oscuras al interior de las familias, Patricia, y una de ellas es el abuso, y que el abuso a los menores se da en su mayoría por los mismos familiares, o sea, que es lo más increíble, que ahí debe ser el círculo protector de ese menor, y ahí es donde más peligro generalmente encuentran. Entonces yo sí quisiera que, ya que tú mencionas ese tema, Patricia, habláramos como de esas alertas, o sea, de que yo como madre, ejemplo, yo tengo que salir a trabajar en las mañanas, ¿cierto? Y regreso en la tarde, en la noche prácticamente, y dejé a mi hijo solo, o sea, lo llevé a la escuela y no supe nada más de él, porque otras personas están al cuidado de él, ¿cierto? ¿Qué indicadores o qué alertas puedo sentir yo que me digan mi hijo está siendo víctima de abuso, de tocamientos, o algo no está bien con mi hijo? ¿Cómo podemos identificar eso? Bueno, primero es que las mamás conocen mucho a sus hijos, ¿cierto? Entonces yo sé cómo es mi hijo, yo sé que mi hijo es alegre, que es risueño, que está todo el tiempo o jugando, queriendo jugar, queriendo hacer cosas, y de pronto en algún momento está encerrado en el cuarto o no quiere. Es muy importante también, Caterine, o por ejemplo empiezan a dar algunos indicios con algunos adultos, por ejemplo, no quiero ir donde mi tío, ¿cierto? No vamos a visitar al tío, a la tía, ¿cierto? Entonces los niños empiezan como resistentes, como no quiero ir, el llanto frecuente sin ningún motivo, pero es que últimamente está llorando tanto y no sé por qué, no sé qué le pasa, está llorando mucho, o de pronto ya no quiere jugar en los círculos, digamos que es muy pequeñito, entonces no quiere en el descanso jugar con los otros niños, por ejemplo. Entonces la profe empieza a detectar eso. Eso es muy importante, ¿cierto? Si estoy en ese lugar también, digamos en el caso de las profes, en un CDI, en una institución educativa, observar eso, que siempre ven los niños, ve, estos niños siempre se reúnen junticos estos, y de pronto esta está alejada, o este niño está más alejado, y todo eso nos empieza a dar indicios. Hay algo también muy importante, y es que cuando preguntamos a los niños, creerles. Siempre. Escucho mucho en consulta que no se les cree, que entonces usted se está inventando, eso no es cierto, él no hace tal cosa o ella no lo va a hacer, ¿cierto? Entonces no les creemos, y no hay nada que genere más incertidumbre en un niño, porque eso también es una de las heridas de la infancia fuertes, porque eso se siente como un abandono. Claro. Entonces mi mamá no está conmigo, como que me abandonó, me dejó a un lado. Entonces cuando ellos empiezan a hablar, poderlos escuchar, iba a decir no satanizar el tema del abuso sexual, y sí, es satanizarlo, eso no puede suceder, pero lo que digo es que no decirle a los niños o que ellos no empiecen a escuchar que eso no se puede hablar. Claro que se puede hablar, y es muy importante que hablen, que ellos conozcan su cuerpo, que empiecen a reconocer que también se puede poner límite o que hay que poner límites, ¿cierto? Eso se lo enseñamos también en casa. En nuestra casa, Patricia, y lo que tú acabas de mencionar es un tema muy importante, y es el reconocimiento corporal, o sea, que los niños reconozcan su cuerpo, reconozcan las partes de su cuerpo, total, llamar las partes del cuerpo, que las cómo nombren, se llaman, no ponerles apelativos, apodos, sino que nombrarlas por su nombre, para que el niño en el momento en que manifieste alguna situación
lo manifieste como es, o sea, no es como que la galletica o otra cantidad de cositas que le vamos poniendo y que hay tanto tabú alrededor del reconocimiento de nuestro cuerpo que nuestros niños pueden tener ese tipo de consecuencias. Y lo que tú decías, o sea, creerle siempre, lo más importante es confiar en la palabra de los niños, porque pues si un niño está manifestando que un adulto está teniendo una situación o unos comportamientos que para él no son agradables, pues no creo que el niño se esté inventando eso o que sea producto de la manifestación. Claro. Patricia, ¿y cómo reconocer que de pronto tenemos un agresor en nuestro círculo familiar o nuestro círculo cercano? Ok. Antes de responder, me vuelvo un poquitico al reconocimiento del cuerpo porque me parece como muy importante. ¿Cómo lo pueden hacer las mamás? Si yo como mamá me da vergüenza, a mí como mamá me da vergüenza hablar, reconocerme mi cuerpo y yo misma no lo nombro, no nombro las partes del cuerpo, es muy difícil enseñárselo a los hijos, ¿cierto? Entonces yo siempre les empiezo diciendo, esto cómo se llama, mano, cabello, cabeza, todas las partes del cuerpo. Nosotros no le ponemos un apodo a la mano. Le llamamos mano, ¿cierto? A la cabeza, a los ojos. ¿Por qué si les ponemos apodo a las partes íntimas, si son partes de nuestro cuerpo? ¿Cierto? Entonces es muy importante. Hay un video que quiero recomendar para los niños, se llama El libro de Tere o El libro de Sebas. En el libro de Tere les enseñan a los niños que hay unas partes públicas que todos pueden ver y hay unas partes privadas que solo nosotros o las mamás para el cuidado pueden acceder, ¿cierto? Entonces ahí los niños empiezan a ver primero que hay que nombrar las partes con sus nombres como son. Y también que yo puedo poner límite, que puedo decir no, a quién le puedo decir en caso, esto lo vamos a hablar yo creo que más adelantico, ¿cierto? De las rutas a las que puedo acudir, pero también cómo detectar lo que me acabas de preguntar. El agresor. El agresor. Yo creo que a veces es muy difícil. Es muy complicado porque yo te pongo un ejemplo, es decir, en parejas disfuncionales, ¿cierto? Donde el papá no está y la mamá volvió a reconstruir su hogar con otro hombre que no es el papá de sus hijos, aunque muchas veces también pasa que son los padres los que abusan de sus hijos, pero entonces este nuevo sujeto que llega a integrar esa familia empieza a tomar acciones violentas y agresivas contra estos menores sin que esa madre sepa, y esa mamá está tan enamorada, tan confiada en que tiene esa pareja después de ver un fracaso o algo así, y le cuesta reconocer y creer que esa persona con la que está compartiendo su vida pues está lastimando y violentando y abusando a sus hijos. Y es muy complejo porque es una encrucijada, pero lo más importante es confiar en nuestro instinto materno y en nuestros niños. Sí, mira, es muy complejo porque supongamos que si es una familia nuclear y pasa mucho. Acá en Oriente es impresionante. Yo estoy sorprendida con las estadísticas, ¿cierto? Es porque, bueno, dicho sea de paso, tenemos como una doble moral. Entonces de esto no se habla y es muy soterrado, es muy escondido, pero pasa muchísimo. Y cuando pasa con el papá, ¿cierto? Muchas veces las mamás dicen, no, es que está con el papá. Entonces, ¿cómo detectarlo? Con ciertos comportamientos también de ellos, ¿cierto? Porque es como si yo estoy en la cocina, el papá está por ahí en el cuarto con el hijo, es también estar como muy observantes, y cuando es, digamos, la pareja sentimental, que no es el papá, el papá biológico del niño, yo también pienso que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Cómo es el trato, observar también, hay muchos indicios que nos pueden estar diciendo algo puede estar pasando acá, y si de pronto de alguna manera, como tú dices, es agresivo o tiene ciertos comportamientos agresivos, eso es un indicio también de que puede estar pasando algo con... Bueno, y por ejemplo, cuando no son en entornos familiares, por ejemplo, en entornos escolares también se dan, en entornos sociales y de amigos también se pueden prestar estos abusos. ¿Cómo identificar eso? Pues a nosotras las mamás, ¿cómo hacerlo cuando de pronto no estamos tan cercanos a esos ambientes? Una de las maneras, primero, es sí, tratar de acercarse a esos ambientes, buscar la manera de conocer a los profesores de los niños, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces empezar, si hay algo que yo veo que se comporta de una manera distinta, o de pronto es fuerte, o de una manera, algunas como tendencias agresivas, eso nos va dando como ciertas pautas, ciertos indicios.
En el caso de las profes también, yo pienso que sí, una invitación a las mamás. Yo sé que a veces es muy complejo y es muy difícil poder conocer todos los entornos de los hijos, pero creo que vale mucho la intención, o sea, que vale mucho la posibilidad de que nos damos de, bueno, voy a ir a conocer, voy a estar un poco más en la escuela, voy a mirar realmente quiénes son los que están cuidando a mis hijos. Yo los mando para donde el vecino, por ejemplo, es que la vecina me lo cuida, cómo es el esposo de la vecina, por ejemplo, quiénes son, cómo se relacionan, empezar a ubicar como esta cantidad de cositas que no puedes ir dando pausas. Otra cosa, Catherine, hablar mucho con los hijos. El diálogo, es verdad. El diálogo con los hijos, hablar mucho con ellos, escucharlos desde otro lugar. Yo veo mucho mamás que están sentadas, supongamos, vamos en un transporte, yo de Río Negro viajo mucho al lugar donde vivo, la entrada por San Vicente. Y resulta que voy en un bus y voy observando que en una silla están la mamá y el hijo y los dos en el celular. Entonces, empezar a mermarle un poquito a las pantallas, ¿cierto? A interactuar más con ellos, a jugar, que tanto jugamos con los niños, fortaleciendo ese vínculo. Muchas mamás me dicen, es que yo no sé jugar, es que no me gusta jugar. Es verdad. Patricia, vamos a nuestro primer corte y al regreso vamos a seguir hablando de todos estos indicadores o alarmas que nos pueden ir mostrando cuando nuestros niños o nuestros menores están siendo vulnerados en sus entornos. Entonces ya regresamos. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Si usted tiene alguna noticia, fotografía, video, información o denuncia ciudadana que desee compartirnos, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas de Noticias Cable Plus al 314-549-5502 o al 322-1342. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestro corte hablando de todas estas problemáticas que vulneran a nuestros niños al interior del hogar y en los diferentes ambientes donde ellos se desarrollan. Patricia, ¿cuáles son esas edades donde más vulnerables pueden ser nuestros menores? Porque digamos que un adolescente de pronto tiene más herramientas o posibilidades, o también como tiene más conocimiento le da más temor a hablar, o nuestros niños que también apenas se están descubriendo. ¿Cuáles son esas edades donde más vulnerables están los niños a sufrir abusos?
Bueno, Caterina, sobre todo depende mucho de la forma como están siendo educados. Si a los niños les estamos dando herramientas desde pequeñitos, desde que empiezan a crecer, porque pensamos un niño de 1 año, entonces yo no le hablo de ciertas cosas, ¿cierto? Hay maneras de enseñarle también a un niño de 1 año con los juegos, ¿cierto? De llevarle ciertas responsabilidades, y ahí, en todas las etapas de desarrollo, podemos ir teniendo muchas herramientas. Y digo esto primero es porque depende mucho de cómo hayamos sido en el hogar, ¿cierto? La confianza que se haya desarrollado con los papás, porque puede ser muy vulnerable una niña de 14 años que le tiene miedo a la mamá, por ejemplo, miedo de hablar con la mamá. Ahí es muy vulnerable, porque entonces le están pasando cosas y no tiene a quién contarle. La confianza es el pegamento de las relaciones, la confianza es súper importante al momento de relacionarnos con los hijos, que tanto ese niño está dispuesto a contarme cosas. Muchos dicen, desde los 7, 8 años, no, yo no le cuento a mi mamá, si yo le cuento eso, mi mamá me pega, por ejemplo, me regaña. Entonces yo creo que más que mirar las edades, que sí, claro, un niño de 3 años puede ser mucho más vulnerable porque no tiene en este momento la capacidad de contar, no cuentan, ellos no, o cuentan de otras maneras. Por eso decimos, es muy importante observar el llanto, observar si ya no quieren estar con un adulto, con el que sí estaban antes, por ejemplo, o no quieren jugar con determinada juguete, por ejemplo. Uno de los casos que recibí es que el papá jugaba con el niño y con los juguetes abusaba del niño, ¿cierto? Entonces el niño ya no quería jugar con esos juguetes. Porque todo eso son alertas, son cosas que vamos observando, y claro, son mucho más vulnerables los niños que todavía no cuentan. Además, que para los abusadores estos niños son como los que más buscan, precisamente porque no hablan el tema. Entonces, también, y con relación a los adolescentes, pues que tengan las herramientas para poner límite. Ahí un adolescente de 14 años ya puede decir, hey, no, un momentico, ¿cierto? Pero depende mucho de la forma como está siendo educado, por ejemplo. La estructura emocional y psicológica que tenga. Total. Es verdad, Patricia. También no solamente los abusadores están en nuestros círculos cercanos, sino que en redes sociales también hay potenciales abusadores ahí súper pendientes de lo que puede ser una oportunidad para encontrar un menor de edad y abusar de él. ¿Cómo podemos identificar o cuáles son las recomendaciones? O sea, sabemos que la mayor y la principal recomendación es evitar las pantallas, ¿cierto? Pero también es innegable que eso hace parte ya de nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son esas pautas que podríamos darle a los padres para que estén ahí súper alertas? Estos días me decía una mamá, es que yo controlo mucho los tiempos del niño, del celular. Yo le controlo como todos los momentos. En ese momentico en que el niño está en un juego que puede ser para él muy inocente, hay unos perfiles de cualquier persona adulta, tiene perfiles de niños, se pone como un niño de 8 años, como un joven de 14, con la edad, y muchas veces las mamás puede que ni se den cuenta, pues porque está interactuando con otro niño de 14 años. Entonces, para las mamás yo creo que es muy importante que sí estén, yo sé que ya ahora los dispositivos tienen algunas maneras de conocer. Sí, hay aplicaciones parentales. Hay unas aplicaciones, entonces yo creo que esa puede ser una manera. Otra manera es que antes, pues yo diría, yo sé, igual lo acabas de decir, ahora es una herramienta que está y que está al alcance de todos, de los niños, de todos. Pero para mí, una edad en la que los niños deben empezar a tener celular por ahí los 12 años. ¿Eso es muy difícil? Puede que sí. Pero es muy importante porque, y no solo, bueno, porque hoy estamos hablando del tema del abuso, ¿cierto? Entonces, esa es una manera, miren, los niños en su ingenuidad cuentan cosas en las redes. Entonces tienen un contacto en Facebook y son contando cosas, hablando de sí mismos, y si les piden fotos como de manera muy tranquila. Además que también se está como promocionando mucho eso. En TikTok las niñas están tomando fotos en ropa interior o en vestido de baño. Entonces eso los vuelve como carne como de una cañón. manera, sí, primero carne de cañón, y para ellas se vuelve un asunto muy tranquilo. Pues como que me estoy tomando mi foto en vestido de baño. Entonces los niños los naturalizan, pero no saben
como lo que está pasando en otros niveles, ¿cierto? Lo que se está dando en otras esferas. Entonces, para las mamás, muy alertas, muy alertas. Quiero recomendar una psiquiatra que yo sigo mucho, que me gusta, se llama Marian Rojas, no sé si la has escuchado, Caterine. Marian Rojas es una psiquiatra española, es hija de un psiquiatra como muy reconocido en España, pero ella un día dijo, no, yo voy a trabajar la psiquiatría no desde la medicina, desde la medicación tradicional, sino desde la gestión emocional. Genial. Y empezó a trabajar la psiquiatría enseñando a gestionar las emociones. Lo más Y para importante. los niños, entonces ella dice lo que hace una pantallita en el cerebro de los niños. El cerebro de los niños funciona, de todos, funciona con 3 cosas: luz, color y movimiento. Entonces, cuando los niños están en un juego, que puede ser inocente, pero no es inocente, porque si es un juego de guerras que les gusta mucho, un juego de matar, de guerras, ahí se están relacionando con este tipo de Con la prácticas, violencia. ¿cierto? Entonces, si también es un juego, porque sé que los hay, donde hay escenas sexuales, pues se están relacionando con este tipo también de contenido, ¿cierto? sí. Entonces esta mujer, esta psiquiatra, dice que el cerebro empieza a condicionarse desde esos 3 elementos: luz, movimiento y color. Entonces, el cerebro está como embelesado y ya no tiene la posibilidad de crear, de hacer otras cosas, y se van cortando conexiones neuronales. Si esto lo sabemos como mamás, yo creo que ahí nos damos cuenta como que, wow, pues lo que puede incidir, Es ¿cierto? verdad. Patricia, por ejemplo, cuando ya hemos detectado que algún tipo de abuso con nuestros niños, nosotras a veces nos quedamos como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo reacciono frente a esto? ¿Cuáles son esas rutas que debemos seguir las mamás o los cuidadores de los menores cuando ya identificamos que hay una situación de riesgo o de abuso? Bueno, primero, escuchar al niño, creerle al niño, que ya hemos hablado, muy importante. Y ahora, inmediatamente hay unas rutas, claro. Por ejemplo, en los municipios cercanos, un municipio, o más bien que sea un poco más alejado de la periferia, donde solo hay comisaría, entonces allá, en la comisaría de familia. Hay otros, pues inicialmente es la comisaría donde podemos asistir. Está la Policía de Infancia y Adolescencia, que la Policía ahora de Infancia y Adolescencia tiene un programa para recibir a estos niños que llegan con este tipo de problemáticas. Por ejemplo, una niña que atendí no quería ir donde la mamá, le daba mucho miedo decirle a la mamá y se fue parando la policía, averiguó dónde quedaba la Policía de Infancia y Adolescencia y la policía activó la ruta de bienestar familiar también. Es digamos, una organización que acoge estos niños. Entonces, es como decir, no sé a dónde ir, váyase para la policía y pregunte, la Policía de Infancia y Adolescencia. Y con eso activamos la ruta. Y ellos mismos activan la ruta. O se fue para la comisaría porque tampoco sabía dónde llegar. Entonces, en la comisaría hay unos psicólogos que lo reciben y ahí activan la ruta. Bueno, esto es muy importante porque muchas veces identificamos esa situación, pero no sabemos dónde acudir y lo que pensamos es como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esta situación? ¿Es mi culpa? Empezamos también a culparnos y eso también es muy importante saber qué hacer con eso. Ay, bueno, qué rico que traes esto, porque son tantas cosas que a veces van como escapando. La culpa. Mamás, las mamás que están en este momento escuchando, yo sé que las mujeres nos cargamos más a veces con la culpa no sirve de nada, además no somos culpables, y decirle a la niña, al niño, no eres culpable, eso es muy importante, porque entonces de una es sacar, porque ¿saben qué pasa con los abusadores? Lo primero que dicen es, ella me sedujo, o él me sedujo, es que él es el que llegó, es que generalmente eso es lo que pasa, así se defienden. Y las mamás le creen más a veces a los adultos y entonces interiormente se cargan con esa culpa. Entonces, muy, muy importante. Primero, saber que la culpa no es importante y que realmente no somos culpables. Las mujeres y las personas que hemos pasado por esas situaciones o que tenemos niños con esas situaciones, no hay una situación de culpa ahí, pero sí es muy importante hablar, porque no hablamos a veces por la culpa,
Me siento culpable, no cuento, porque entonces, ¿qué me van a decir? Además, también es importante mencionar que cuando se tiene la valentía, porque también es muy valiente hacerlo, se pasan por una cantidad de procesos y a veces esos procesos son como incómodos, ¿cierto? Hay un programa muy bonito en uno de los municipios del oriente antioqueño que se llama Sanarte, y en este programa hay una premisa: no revictimizar, porque a veces llegamos a comisaría, a las fiscalías, y la revictimización es: venga, cuente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Y eso, la verdad, genera en los niños todavía mayor tensión, ¿cierto? Entonces, no revictimizar, no hacer que cuenten cosas de más, simplemente buscar el espacio para que puedan expresar y expresar su emoción. Esto es muy importante, Patricia, porque muchas mujeres o muchas familias ya sabemos que estamos o estamos siendo víctimas o estamos muy propensos a sufrir alguna situación de abuso y no sabemos cómo acudir a una institución que nos pueda brindar apoyo o ayuda a nosotras como mamás y a nuestros niños, ¿cierto? Claro. Y por ejemplo en las instituciones educativas, ¿cuáles son esas rutas de atención? Por ejemplo, si el abuso se presenta con otro compañero, con un profesor, no sé, con otras personas que estén ahí en ese ambiente escolar o educativo. Ok. Lo primero, porque sé que es un programa familiar, que lo están viendo los niños y las niñas y los adolescentes, primero es como no creer las amenazas. No creer en las amenazas. Entonces, si cuentas, va a pasar tal cosa. No creer en eso. En el caso de la institución educativa, inmediatamente irse. Hay unos psicólogos orientadores en los colegios que pueden escuchar, ¿cierto? Entonces, allá pueden ir al psicólogo orientador, en algunos casos, pues como los coordinadores, un profesor de confianza. Si hay algunos que no les tenemos tanta confianza, hay otros que sí. Entonces, dirigirnos a aquellas personas que nos generan confianza y sobre todo, pues la ruta sería el docente orientador, que es un psicólogo generalmente. Bueno, eso también es importante tenerlo claro para que las personas que están de pronto en esta situación o los adolescentes y niños que están en este entorno de abuso escolar o académico o social puedan saber cómo hacerlo, porque de pronto con sus padres les da mucho temor y bueno, también yo creo que lo más importante es cuando los hijos piden ser cambiados de institución educativa. Eso es una alerta muy importante, Patricia, que Total. debemos pararle muchas bolas a nuestros niños cuando nos están pidiendo como esas situaciones, o qué otras cosas podemos identificar en el ambiente escolar. Bueno, primero, en el ambiente escolar se dan tantas situaciones. Entonces se da el bullying, el matoneo por parte de compañeros, se da el abuso por parte de docentes a veces, ¿cierto? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es cómo me relaciono con el niño, cómo me relaciono con mi hijo. Inmediatamente, si yo noto como un cambio en su personalidad, en su forma de ser, ahí hay una alerta. Entonces ya empezamos a mirar dónde será. ¿Será que es en la institución o será que es en la familia? Muy cercanos a los hijos, escucharlos y está la alerta incluso a lo que dicen, no solamente con palabras, porque muchas veces no somos capaces de expresar, sino que con el cuerpo, ya el cuerpo del niño empieza a ser más así, como más, la mirada es distinta, todo eso nos va diciendo como algunas cosas en ellos. Patricia, ¿dónde te pueden contactar las familias que quieran tener un acompañamiento sobre una situación de estas por parte tuya? Ok, mi número es 301-631-4963. Allí me pueden contactar, allí podemos conversar. Sobre todo es muy importante darse la posibilidad de conversar y de hablar de eso que está ahí, que a veces no sacamos. Esa es la gestión emocional, poder hablar de las emociones. Y creemos que hay unas emociones buenas, unas emociones malas, y la idea es que no existen emociones buenas y malas, todas son válidas. Y es muy importante expresarlas, reconocerlas y poder hablar de ello. Ay, Patricia, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa, por venir a tratar este tema tan importante, tan llenos de tabús, pero que de verdad yo sé que nos va a generar un poquitico de conciencia acerca del cuidado de nuestros menores de edad, así que de verdad muchísimas gracias y bienvenida por acá cuando quieras volver. Bueno, muchas gracias a ti, Caterine, por la invitación. Me encanta estar acá conversando de este tema que a veces es álgido, pero que es tan importante también. Y a ustedes, familias, también muchísimas gracias por acompañarnos, por permanecer. Recuerden que en YouTube nos
encuentran como @CablePlusTelevisión Guarne. Y antes de despedirme, quiero enviarle un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan en los diferentes municipios del oriente antioqueño, no solamente aquí en el municipio de Guarne, sino en los demás municipios del oriente y en el nordeste de Antioquia. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.